Bueno, si les parece, entonces vamos iniciando con la clase. Em, Hoy se supone que nos toca la sesión 9, que es el modelo dialógico. ¿Sale? El modelo dialógico. Déjenme ver, déjenme ver. Ajá. Sí, el modelo dialógico. ¿Sale? El que vimos anteriormente fue el modelo tradicional. Entonces, ¿quieren comenzar con las participaciones? Bueno, a excepción de Bere, puedes hacer tu participación, Bere, si es que tienes el espacio por medio de mensaje. Em, ¿Alguien quiere participar? Adelante, adelante, Gise. Bueno, em, pues con respecto a la lectura, Ujú, em, nos habla de un modelo dialógico ujú, en la educación, o pedagógico más que nada. ujú, En, pues hace referencia pues a esta transformación que se requiere desde de la pedagogía tradicional ujú. a una pedagogía más, podría decirse, efectiva a nuestros tiempos. Ujú. Este, efectiva, eficiente efectiva, eficiente, que se basa en Ajá. eh, una transformación de la educación un, en, una, en comunidades de aprendizaje, digamos las escuelas en comunidad, una transformación de las escuelas a comunidades de aprendizaje, eh, que va a permitir nos decía que la superación del fracaso escolar y Ujú. también el aumento de la cohesión social. Eh, Nos mencionaba que el modelo dialógico se basa en y tal vez en la comunicación. Creo que en varias ocasiones hemos mencionado que el conocimiento es un constructo Ujú. de lo que tal vez nosotros sabemos y lo que las demás personas nos comparten y vamos generando nuevos conocimientos. Ok. Entonces, a partir de como de esta idea, se puede decir que se basa este modelo dialógico de la pedagogía, de la educación, ya que a través de la interacción con los demás, a través del diálogo que se puede establecer entre las personas que participan o que son miembros de la comunidad educativa, como los padres de familia, los administrativos, los profesores, los mismos alumnos, para pues llegar a ese pensamiento crítico, Ujú. a esa autonomía, a esa superación de todo lo pedagógico anterior, bueno, todo lo tradicional, y comenzar pues con un nuevo modelo que nos va a permitir eso, ¿no? Precisamente un pensamiento crítico, autonomía. Nos hablaba de que en la conceptualización de la educación debe pues verse como, eh, ¿cómo se podría decir? Mm,
bueno, la educación, el concepto de educación debe verse como un medio para promover estas interacciones entre los miembros, Ajá. para poder transformar nuestra subjetividad, bueno, ajá, lo que nosotros pensamos, como lo dije al principio. Tal vez nosotros ya tenemos ya tenemos un conocimiento sobre algo, pero a través del diálogo, como lo hacemos en este Ok. momento, Ujú, vamos construyendo nuevos conocimientos. ujú, Entonces, pues es eso, ¿no? El concepto de educación como como un espacio ajá. eh, donde podamos promover estas interacciones o estas pláticas que nos van a generar pues más conocimiento. Nos hablaba también del tipo de construcción personal, Ujú, donde pues nos dice que eh, nosotros mismos, bueno, que nosotros somos partícipes o que nosotros somos, digamos, el detonador para esa transformación, ¿no? ok. De, eh, digamos, tal vez tener este interés por escuchar, por tal vez investigar un poco más, que seamos, digamos, dejemos ese papel pasivo para ser activos en cuestión de nuestro aprendizaje. Nos hablaba, creo que de un, ay, la formación de nosotros como personas en dos dimensiones, Ujú. que una era el autopoético, Ajá, la autopoiesis, sí. ajá, em, que nos constituye así como en una totalidad, nos decía que orgánica, me parece. Eh, y el y como centro intersubjetivo, ajá, como centro intersubjetivo que va pues a regular todo lo que, por ejemplo, el lenguaje, la acción, em, y todo lo que, ajá, una actitud crítica ante, pues todo lo que llega a acontecer fuera de nosotros, Ujú, pero que nos va a dar una pauta para nosotros tener una construcción de lo que nosotros pensamos. ujú, También nos hablaba de lo que era el tipo de sociedad, como una sociedad dialógica, donde nos decía que pues aquí se lleva a cabo el diálogo, que es el principal protagonista de, de esta característica, ¿no? ujú, Ya que nos iba a permitir pues nuevas formas de convivencia, de conversaciones y pues poder reflexionar de manera conjunta eh, entre los diferentes eh, grupos o diferentes seres humanos que somos, ¿no? Em, Nos dice que la sociedad tiene un doble funcionamiento, como un sistema y como un mundo de vida. ujú, Como un sistema, pues se refiere a toda la parte, no sé, administrativa, económica, política, eh, que van a controlar pues diversas funciones. Y el modo de vida que contiene todo, pues, toda la cultura, todo ese conocimiento sobre las culturas, las diferentes culturas que existen.
La sociedad en la escuela, pues va, digamos que nos va a permitir esta función de transmitir lo que para la sociedad es tal vez importante, Ujú. en este sentido de que generación tras generación pues van dejando ciertas conocimientos Ok. y que van formando una sola cultura. Entonces, o una cultura como tal, pero nos habla de que no, también una parte nos mencionaba que no hacer énfasis en las diferencias, sino más bien aceptar esas diferencias, ¿no? Ujú. Eh, Nos dice que también se tiene que, pues, se tiene que lograr una integración social y socialización que nos va a permitir, pues, ¿cómo se llama? Compartir de Ujú. lo que nosotros sabemos. Eh, y que hay que consolidar una sociedad dialógica desde el funcionamiento como un sistema y como un mundo de vida, donde la sociedad va a generar pues espacios para superar las desigualdades que se lleguen a ver, bueno, que lleguen a ver dentro de esta sociedad, que como vemos, pues desafortunadamente sigue siendo pues mucha la diferencia que hay entre tal vez, no sé, una clase media, una clase baja, cuando pues en la educación no tendría que ser así, ¿no? Ujú. Eh, También nos mencionaba el enfoque curricular, que sea un constructo social que tenga que surgir, bueno, que surja de las diversas interacciones, en de que surge de las diversas interacciones entre las personas que como dije al principio, conforman toda la comunidad educativa. Eh, Nos dice que, em, estas prácticas educativas implican, eh, una participación de los diversos grupos de la comunidad para tomar decisiones sobre lo que se va a enseñar. Em, Nos dice que van a conjugar todas esas variables para poder generar una igualdad educativa. Ahí ya nos mencionaba un poco más sobre la selección de los contenidos, donde se tiene que llegar a acuerdos sobre los criterios que se van a usar, Ujú. y estos se van a construir colaborativamente, o sea que no solo van a ser impuestos, digamos, lo que Ok. se va a enseñar en los tal vez planes y programas. A lo mejor, no sé, en la parte, no sé, de la SEP, eh, proponen dichos programas o dichos, pues sí, planes y programas, ¿no? Que las demás escuelas deben de seguir, sin embargo, hacer esto flexible para que se pueda adaptar a cada contexto, ¿no? Ok. Em, Nos decía que, bueno, que necesita o requiere una construcción y validación colectiva. eh, y bueno, pues eso, ya lo mencioné.
Y posteriormente está lo de el modelo de aprendizaje, que aquí toma, pues, más, importancia las comunidades de aprendizaje. Eh, se tiene en cuenta, o se tiene que tomar en cuenta, eh, que todos, tengan, la, mm, esta igualdad, o todos tengan la oportunidad de, generar, pues, un aprendizaje, en base a la interacción, que de las personas, que están participando o que, son miembros de la comunidad educativa. Se requiere un diálogo igualitario, también, inteligencia, cultural. Em, Nos dice que la inteligencia cultural incluye, pues, habilidades comunicativas, eh, y, el actuar gracias al lenguaje. Ujú. Eh, la la transformación también, bueno, la dime bueno, ajá, el modelo de aprendizaje va a incluir también, esta transformación, donde se generen, pues, altas expectativas al alumnado, ya que, mm, eh, mm, muchas veces, solo, se promueven aprendizajes que pertenecen a su contexto, y no, muchas veces se les cierra el panorama a que puedan explorar otras cosas, ¿no? Sino que solo se quedan con lo que se les da. También la dimensión instrumental, mm, nos habla de los conocimientos, científicos y técnicos, y el desarrollo de habilidades instrumentales, para, o que son necesarias para, actuar, en la sociedad. Ujú. Em, También, bueno, mm, nos habla de la creación de un sentido, más que, mm, es poder, dar a elegir libremente, eh, diversos, proyectos de vida. Ok. Nos decía que era para acortar las distancias entre lo que se desea y se espera de la escuela. También nos habla de que se requiere solidaridad, es decir, que esto se va a generar, o este valor se va a generar a través de la convivencia con los demás, Ujú. para poder, comprender, lo que tal vez, los otros están pasando, em, todo lo que los demás piensan, y compartir, todo eso que pensamos para poder, llegar a un conocimiento, pues, significativo. También nos habla de la igualdad de diferencias. Ok. em Nos dice que la verdadera igualdad, pues, va a respetar la diferencia, ya que, muchas personas, como hablábamos en otras clases de la homogenización, Ujú. intentaba homogeneizar, sin embargo, pues, no se estaban tomando en cuenta, esa subjetividad de cada uno de los alumnos, o de la forma de aprender de cada uno de los alumnos, o la forma de pensar de los alumnos. Y, pues, al no tomar en cuenta eso, pues, no podemos construir,
nuestro conocimiento, porque no escuchamos solo, nos basamos en lo que nosotros sabemos, ¿no? Ujú. No, tenemos que tomar en cuenta las diferentes opiniones para poder llegar a unas conclusiones que nos permitan, pues, generar un conocimiento que sea significativo para cada uno de nosotros. También nos habla de, creo que la emocionalidad. Creo que la emocionalidad, sí. Ujú. Este, desde cómo, desde el reconocimiento de nuestras propias emociones, yo lo entendí así, para poder, entender a los demás, ¿no? Ser empáticos, me parece, hablaba de empatía, Ujú. como ahorita lo mencionábamos, ¿no? Las clases en línea, seguir en línea. Ujú. Yo creo que es un acto empático, no sé, tal vez, no sé, Bere, ella sí puede regresar a la escuela, ¿no? Ujú. Pero, por empatía, dice, pues no, yo entiendo a mis compañeras, Ujú. y pues dice, pues no, también acepto o también comparto con ellas que se tome esa decisión de hablar con la directora para poder, eh, ver una solución a que las demás no puedan ir, ¿no? Em, y bueno, yo creo que este punto nos habla, bueno, toda esta parte de lo que es el modelo de aprendizaje, incluye todos esos aspectos y pues permite de cierta forma em, promover esta comunicación, eh, una comunicación tal vez efectiva que nos permita comprender lo que los demás nos comparten, también compartir lo que nosotros tal vez sentimos, todo lo que sabemos y así pues generar, como ya lo mencioné, nuestro más conocimiento. Nos habla de un modelo también didáctico Ujú. que se basa eh, un, en una metodología un poco más interactiva, desde cómo se va a organizar un aula, desde las actividades que se van a realizar, como mencionábamos, ¿no? De que una metodología bueno, en la pedagogía tradicional se utilizaban ciertas, no sé, solo yo expongo, Ujú. ustedes anotan, ¿no? Ok. Ahora no, ahora que sea más interactiva, de que a lo mejor, no sé, un debate, diversas actividades que son más dinámicas y que nos va a permitir pues crear este pensamiento crítico, que podamos expresar lo que pensamos, etcétera, ¿no? Igual, como lo mencionaba, desde cómo igual se va a a ver el rol del profesor, ¿no? De que antes, pues, era el único, que sabía todo, pues Ujú. ahora no, ahora sí va a estar como un guía, Ok. va a estar como alguien de apoyo, o que va, tal vez a disipar dudas, pero, también va a generar, ¿cómo se llama? Va a generar intriga para Ok. poder, eh, hacer que los alumnos sean partícipes en la adquisición de su aprendizaje, ¿no? También el rol del alumnado, ¿no? Donde, pues, ya deja el papel pasivo de que, pues, a lo mejor todo lo que me dicen nada más lo guardo, lo memorizo y ya. No, ahora es, que nosotros nos impliquemos, ¿no? En aprender, de Ok. ver las formas, a través también del diálogo, etcétera, ¿no? También nos habla de la organización en el aula, como ya lo mencioné,
de que pues a lo mejor no todos se sienten en el mismo lugar o que eh, no sé, pues ya tengamos todo de las filas de cómo lo hacíamos en, no sé, en la secundaria o en el bachiller, de que no, todos tienen que estar en fila, en una línea y así, ¿no? Ahora no, como lo hacíamos con la profe Vero, ¿no? En la universidad, no, pues estábamos adentro, pues salimos, ¿no? Al sol o no, hacíamos un círculo, hacíamos diversas Ujú, actividades, ujú. etcétera, era más dinámico y pues eso va a promover pues una mayor motivación, tal vez mayor atención a lo que nos pueda decir, etcétera. Y también nos habla del concepto de evaluación, como Ujú. ya lo hemos visto, pues cambiar este sentido de una evaluación punitiva o que solo clasifica entre los que sí saben y los que no saben, Ujú. sino más bien, como ya lo hemos mencionado, una evaluación que permita, eh, pues, promover nuevos aprendizajes, no solo que se quede ahí, ¿no? De que, ya hice la evaluación, ya tal vez no supiste algo y no hay ni siquiera una retroalimentación para, para Ok. poder mejorar, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo. Hablamos de que este modelo nos permite o está más basado en la interacción, en la comunicación, en la convivencia con los demás para poder generar nuevos conocimientos. Lo decía al principio y lo mencionábamos ya en otras clases, ¿no? El conocimiento es social o la construcción del conocimiento es social. Ujú. Si no compartimos lo que nosotros sabemos o lo que nosotros creemos, nunca vamos a saber tal vez si estábamos mal o estábamos en lo correcto o qué podíamos aportar a nuestra idea inicial, sino que solo nos quedaríamos con eso. Entonces, al escuchar a otras personas, pues empezamos a ver los pros y los contras. No es, no, pues tal vez sí sea mejor esto, ¿no? O Ujú. tal vez sí está bien lo que yo pensaba, pero si agrego otras cosas o argumento otras cosas, pues va a estar mucho mejor. Entonces, creo que modelo se basa en eso, en más la comunicación, la interacción, tal vez no excluir nada, ¿no? No porque tal vez me parezca diferente, no lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Sino que también es importante tomar en cuenta esas experiencias para poder hacer tal vez nuestro acervo cultural más extenso. Y bueno, creo que eso es todo. Ok. Bueno, me parece que abarcaste todo el texto, lo cual es importante sobre todo en ese sentido de las reflexiones que haces. Bueno, solamente recuperar algunas cosas, como por ejemplo la autopoiesis, es un término que en realidad no existe en el diccionario de la Real Academia, pero que se usa o la empezaron a usar unos biólogos, no recuerdo ahorita el lugar, pero unos biólogos latinoamericanos, para dar cuenta de la capacidad que tienen los microorganismos de seguir creciendo y de seguir reproduciéndose. ¿No? En ese sentido, nuestra capacidad de autopoiesis, ¿no? De seguir creciendo y de seguir reproduciéndonos, aunado a lo que comentabas con respecto a esta socialización del conocimiento, ¿no? Es decir, tú comentabas, es que si nosotros no nos narramos, es decir, no comentamos lo que pensamos, nunca vamos a saber si está bien o está mal, o nunca lo vamos a poner frente a otro conocimiento y entonces nos vamos a quedar con el conocimiento que tengamos, ¿no? En ese sentido, pues bueno, esto que comenta su compañera, que me parece que fue un, eh, un acopio de lo más interesante de la lectura, ¿no? En este sentido de cómo hacer una nueva forma de aprendizaje, una nueva forma de enseñanza-aprendizaje, es decir,
em, se propone en este modelo dialógico, en este modelo de diálogo, en este modelo de narración, que de alguna manera nosotras ya hemos venido viendo desde el principio de nuestra participación en la carrera, ¿no es cierto? Recordemos que al principio hicimos ciertas estrategias dialógicas, ¿no? Donde comentábamos cosas. Es más, recuerdo que pusimos una canción y esa canción la dibujaron lo que les venía de acuerdo a esa canción, y algunas de ustedes o la mayoría de ustedes dibujaron cosas muy interesantes, ¿no? Con la lectura de algunos documentos, qué fue lo que pasamos, qué fue lo que sentimos, etcétera. Es decir, nos liberamos, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente en ese sentido que comenta su compañera de que ya no es este modelo tradicional donde el profesor es el que sabe todo, ¿no? Sino más bien ahora en este modelo de participación de todos, se construye un nuevo conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento sale del colectivo. ¿Cuál es el colectivo? Pues nosotros precisamente. Estas reflexiones que hace su compañera con respecto a esta lectura es una reflexión que nos comparte y que nosotros desde donde estamos podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo o hicimos otras reflexiones, ¿no? Es decir, el conocimiento que se crea en estas comunidades de aprendizaje. No se crea en la escuela en el sentido de profesor-alumno, en el sentido de yo sé, ustedes aprenden, en el sentido de eh, si no aprendieron con una vez, pues ni modo, búsquenle, investiguenle, ¿no? Sí, sí es cierto que el docente, el guía, debe de buscar las maneras de que el alumno o el discente se haga independiente del profesor para que pueda en algún momento resolver sus propias dudas, ¿no? Claro que siempre es importante que el docente esté ahí para guiar, ¿no? Para problematizar, ¿no? Es decir, no para dar las respuestas, sino para dar más preguntas. Y esas preguntas van a ir de la mano del profesor. Y si el profesor utiliza esta nueva, bueno, no es tan nueva ya, las comunidades de aprendizaje tienen un poco de tiempo en este sentido de lo dialógico, pero si el profesor lleva a este grupo, a estos equipos, a estos debates, a estas comunidades de aprendizaje, ¿no? Seguramente que van a obtener mucho más conocimiento que si repitiéramos nosotros el contenido de los textos, ¿no? En ese sentido, como decía su compañera, de siéntense derecho, no se muevan, levanten la mano para. Es decir, en ese sentido, ya no estamos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ya no es una enseñanza eh, tradicional, ¿no? Siempre estamos en este proceso de autopoiesis. En ese sentido de ir creciendo cada vez más con respecto a los conocimientos que vamos obteniendo a través del tiempo, ¿no? Bueno, eso aunado a que estamos en una nueva era donde estamos precisamente en la sociedad de la información, ¿no? Estamos en la sociedad de la información y mismas nosotros lo hemos mencionado, hay nuevas tendencias con respecto a lo educativo, con respecto a los aprendizajes, ¿no? Hay una transformación social y cultural. Y esta transformación social y cultural también se deben de dar dentro de los centros educativos y pues en general en la sociedad, ¿no? Es decir, si en las instituciones
se convierten las instituciones en, en un espacio donde haya desorden, desorden en el sentido de que todos estén debatiendo, de que todos estén participando, de que todos estén narrando, de que todos estén inmiscuidos en lo educativo, obviamente en el entorno, en el contexto, va a haber un cambio, ¿no? Y ese cambio es importante también para nosotros y para la sociedad en sí. Y eso tiene que ver con las generaciones. Por ejemplo, no sé si ustedes les pueden preguntar a sus papás o sus mamás o sus abuelos, por ejemplo, cómo eran sus generaciones cuando ellos eran pequeños, ¿no? Seguramente el papá, el tatarabuelo, estaba platicando y tú te metías o el papá de nosotros se metía a escuchar y te pegaban, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era plática de adultos. A esa generación se le conoce como la generación silenciosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no los dejaban participar en esas conversaciones. Y evidentemente las generaciones han ido cambiando también en este sentido de la sociedad de la información, ¿no? Y en ese sentido también nosotros como docentes debemos de cambiar. Por ejemplo, ya está la tecnología. ¿Cuántas de nosotras hemos visto TikToks o hay otra página por ahí que se llama Kuwait o no sé cómo se llama? Creo que sí, es una página china, creo que las dos son chinas, donde ponen pequeños videitos, ¿no? De cosas. Y muchos profesores están usando precisamente esas herramientas para dar conceptos tan puntuales como esto que estamos hablando, ¿no? Cómo la educación tradicional debe de cambiar a una educación más actual, a una educación donde el centro no sea el conocimiento mismo, sino el centro del aprendizaje sea el alumno mismo, ¿no es cierto? Es decir, donde podamos tomar en cuenta, y bien lo comentaba su compañera Gise, esas subjetividades de los otros, de las otras, ¿no? Tomarles en cuenta, escuchar qué es lo que tienen que decir, ¿no? Y eventualmente ellos dirán cosas interesantes, ¿no? Y es ahí donde se produce el conocimiento, ¿no? Es ahí donde se produce el conocimiento. Es decir, eh, si yo, profesor, solo voy y relato o reproduzco lo que viene en los libros, lo que viene en los videos, es decir, no hay una explicación, no hay una retroalimentación, no voy a saber qué es lo que los otros o las otras piensan, ¿no? ¿Qué es lo que los otros o las otras tienen como conocimiento? Y en ese sentido, se va a volver un aula apática. Porque, bueno, pues entonces yo, alumno, voy a decir, ah, bueno, lo que le interesa al profesor es precisamente que él entregue sus trabajos y si se los entrego bien, me va a poner una mejor calificación, ¿no? Le interesa que esté yo calladito en clases, que no diga yo nada, pues eso es lo que voy a hacer, ¿no? Él le gusta reproducir, entonces yo reproduzco. Y en este sentido del modelo dialógico, lo que se pretende es precisamente construir estas comunidades de aprendizaje, ¿no? Y al decir comunidades de aprendizaje, es decir, que entre todos y todas estamos construyendo el aprendizaje, no solamente el profesor y la profesora. Bueno, no sé si alguien más tenga algo que comentar, por ejemplo, Itzel o compañera Abby, porque en realidad ya lo que comentó su compañera fue muy completo. eh, bueno, me gustaría darles la oportunidad a ustedes, no sé si quieran compartir algo,
Si quieren compartir algo, es el momento. Adelante, compañera Abby. Bueno, creo que sí, fue muy extensa su participación. em, y pues nada más resaltar que pues este modelo, si nos damos cuenta, creo que eh, pues lo hemos practicado en estas clases virtuales, Claro. porque, y en específico en sus materias, porque nos basamos en el diálogo para obtener el aprendizaje. Y entonces, pues, pues sí, en realidad es eso. Digamos que usted se está basando en esas interacciones que tenemos durante las clases Ujú, para a lo mejor asignarnos una calificación o mismo en nuestras participaciones. Es un diálogo, eh, pues, compartido hacia las compañeras para que a lo mejor con nuestras palabras puedan ellas generarse, no sé, una idea nueva o simplemente compartirla pues, entre las dos. Em, También, pues, mencionaba Gise que, eh, pues, es una forma de que haya, eh, pues, una mejor convivencia y, pues, podamos eh, dar solución a conflictos que tengamos pues en la escuela ujú. o pues igual en la comunidad, en la sociedad. Em, Creo que este modelo es más como mm, em, pues sí, se trata como de garantizar que todos tengamos las mismas oportunidades para expresarnos y también pues encontrar soluciones en conjunto a los problemas que se nos presenten. Eh, También pues es responsable de pues de que generemos una buena convivencia, digamos, sin que nadie sienta que es más, pues, como poseedor de más conocimiento Ujú. que otros. Ok. eh, Trata de que, pues, las aulas sean, eh, pues, espacios en los que aprendas de los demás, aprendas también de ti mismo, crezcas y te relaciones con, pues, con una libertad igual que los demás. Em, entonces, pues, creo que es un modelo también que llevamos a cabo en la vida cotidiana. Em, por ejemplo, no sé, lo que decía usted que a veces los mayores no dejaban que te metieras en las conversaciones de ellos, pero no era con el fin a lo mejor bueno, o por lo menos yo lo veía con el fin de aprender, porque por ejemplo yo sí me metía en las conversaciones de mi abuelo Ujú. con mis tíos y ellos hablaban que de los terrenos, este, que del cultivo y no sé qué, y yo no le veía problema, pero pues nunca me dejaban escuchar, pero yo lo veía porque quería aprender. Entonces, pues sí, este modelo es más que nada eso, crear espacios que sean igualitarios para todos y todos podamos, pues generar esa buena convivencia entre pues los alumnos, los profesores y las personas de la comunidad. Ok, muchas gracias, Avi. Sí, fíjate que es importante en este sentido que mencionas que uno lo hace por querer aprender. Em, bueno, ya las generaciones hemos cambiado, por ejemplo, ¿no? En el caso de nosotros, con nuestros niños pequeños, bueno, en el caso de mis sobrinitos, ellos sí pueden participar en las conversaciones porque, pues precisamente, de dónde más van a aprender, ¿no? Y bueno, es bonito también cuando, por ejemplo,
Yo ayer, les cuento una anécdota, yo ayer estaba dando la clase, ¿no? Estoy dando la clase y mi sobrinito, el más pequeñito, va a salir con su mamá, ¿no? Pues ya va en la puerta y se regresa y me grita, ah, 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 ¿no? Y no le hago caso hasta que viene su abuela y me dice, oye, te está hablando tu sobrino que ya se va. Y ya volteo y ya me dice que, miren, de hecho aquí está, ya llegó. Acaba de despertar. Y ya me dice, que me está avisando que ya se va, ¿no? Me está avisando que ya se va. Entonces, en ese sentido, bueno, los niños tienen precisamente esa posibilidad de que también sepan que se pueden narrar, ¿no? Sepan que pueden platicar y pueden contar sus cosas. Si no, imagínense, les pasa algo en la escuela y no te dicen nada porque, pues no sea que los vais a regañar, ¿no? Sí es importante este proceso de estas comunidades de aprendizaje y pueden estar precisamente dadas en los espacios cotidianos. Esta lectura es específicamente para el espacio escolar. Sin embargo, nosotros podemos aplicarlas en los espacios cotidianos dentro de nuestro, pues eso, cotidianidad. Bien, muchas gracias, compañera Abby. No sé si, um, compañera Itzel, ¿quieres comentarnos algo? Tere. Pues realmente han abarcado todos los Tere. puntos sobre este modelo. Entonces, también para resaltar un poco, pues podemos decir que estos proyectos que son, decía, de la comunidad de aprendizaje, donde se desglosan estas formas, bueno, estos modelos, pues realmente nos hemos dado cuenta que han venido a transformar la educación tradicional a lo que ahora es, Ujú. pues como dice, conforme evolucionamos nosotros van cambiando las cosas, pues es obvio que en la educación es lo primero que tiene que ser parte de la innovación, ¿no? Pues este modelo dialógico, como lo dice, de dialogar, Ujú. eh, sabemos que es un punto muy importante, ya que pues mediante a esto obtenemos el aprendizaje. Lo decía mi compañera Abby, un gran ejemplo son las clases que llevamos con usted. Ujú. No nos guiamos a lo que nos diga específicamente un libro y realizar actividades y todo al renglón, sino que nuestro aprendizaje es mediante a lo que nosotras compartimos, comprendimos, Ujú. y en ese aspecto pues aprendemos de todos, nos incluimos, hace una inclusión de todas, todas respetamos el punto de vista de todas y de ahí sacamos pues estas conclusiones a lo que pensamos de la clase. Yo puedo decir que, bueno, por ejemplo, en el bachiller, ahí todavía como que llevaban ese aspecto de que no era tanto el diálogo, sino que simplemente se derivaba de implementar las materias así como son, pero era muy raro que un profesor te contara, no sé, unas experiencias Ujú. o algo así, ya que pues lo veían mal, ¿no? Como el hecho de decir, ustedes no vienen a platicar ni nada, pero realmente nos damos cuenta que esa parte del diálogo es muy importante Ujú. porque pues también el ir al pie de lo que dice el libro y tal, y 30 minutos una actividad y 20 minutos otra actividad, Ujú. pues es un poco basado a lo tradicional, ¿no? Ujú. Es muy diferente a este paso que nos encontramos de la universidad, que en sí nos enfocamos al tema, pero sí nos vamos, nos extendemos un poco a lo que cada quien piensa. Es como dice mi compañera Abby, este modelo, pues nos hace que todos nos incluyamos, que no exista esa parte de exclusión, sino que el aula se convierta en un espacio donde todos puedan participar y sean pues incluyentes, participativos, pues en todas las actividades, que nadie se le excluya, que nadie sabe más, que nadie
sabe menos, Ujú. sino que el profesor incluye esta parte de que pues yo no solo tengo la razón, sino que yo vengo a guiarlos, ustedes son los que pues entre todos aprendemos. Entonces, pues es un modelo que realmente en muchas escuelas a lo mejor todavía no se llega a implementar pues del todo, pero pues estas transformaciones, por ejemplo, en nosotras que ya tenemos incluido este conocimiento de este modelo, pues nos va a ser útil en nuestra licenciatura, pues implementarlo y pues nada más. Ok, muchas gracias, Itzel. Bueno, con respecto a lo que han podido compartir, em, también hay que diferenciar en este sentido en el que hablaba la compañera Gise con respecto, y bueno, entre sí, en todas las que participamos, con respecto a este modelo de comunidades escolares, ¿no? Y este modelo dialógico. Claro que si lo enfocamos a la vida diaria, es decir, en el caso de su servidor con mis sobrinitos, etcétera, pues obviamente no voy a tener un enfoque curricular, ¿no es cierto? O, por ejemplo, ustedes llevan también ese modelo, seguramente el día que nos vimos en Iztacamacitlán, bueno, nos contamos cosas entre nosotras, ¿no es cierto? Es decir, nos platicamos, nos narramos y entonces nos enteramos de lo que el otro o la otra pasa en ese sentido de el diálogo, ¿no? En ese sentido de la igualdad, en el sentido del diálogo. Ahí nadie es que sabe más o que sabe menos, sino somos iguales. En este otro sentido de la lectura, más propiamente dicho, y ya para ir cerrando, claro que necesitamos tener un enfoque curricular, ¿no? Necesitamos saber precisamente desde el plan y programas, desde la propuesta de la lectura, desde la propuesta de el artículo que se va a trabajar o desde el tema que se va a trabajar, bueno, desde ahí vamos a intentar hacer un diálogo, ¿no? Intentamos hacer un diálogo. Y en ese sentido del currículum, pues obviamente hacemos la selección del conocimiento educativo que vamos a trabajar, ¿no? La compañera Gise hablaba del rezago educativo y que era precisamente un un modelo, una manera de acabar con ese rezago educativo, ¿no? En ese sentido, la selección de conocimientos y la vinculación con el currículum. Eh, con respecto al modelo de aprendizaje, que también ya nos lo explicó su compañera Gise, podemos usar diferentes tipos de modelos de aprendizajes. En este hablamos de un texto, ¿no? Es decir, nosotros podemos basar nuestro aprendizaje en de varias formas. Por ejemplo, como lo hacemos nosotros, compartimos un texto, lo leemos, intentamos comprenderlo y después nos vamos al diálogo, ¿no? Nos vamos al debate, nos vamos a lo que creemos, pero no desde el texto, sí usando el texto, como bien lo comentaba su compañera Itzel, ¿no? Pero también recuperando experiencias propias, ¿no? Es cierto que dice su compañera, bueno, es que en la prepa es un tanto diferente porque a la prepa vas a enseñar y no vas a ir a contar tu vida, ¿no? Que por desgracia en ocasiones así se ve, pero que eso que se cuenta, eso que se narra, es precisamente para el aprendizaje o el compartir la experiencia con los otros o con las otras, ¿no? Y en ese sentido, nosotras usamos un texto, ¿no? Y ese texto lo analizamos. Y lo analizamos desde nuestra experiencia, desde nuestro contexto, ¿no? Y cuando lo compartimos,
No decimos, es que la compañera Gise quiere tomar el crédito de la materia y por eso dice mucho, ¿no? Sino más bien ponemos atención, ¿no es cierto?, a lo que la compañera dice y vemos si efectivamente estamos de acuerdo con su diálogo. Es más, nosotras mismas nos citamos a nosotras mismas, ¿no es cierto? Siempre decimos como lo dice la compañera Gise, o como bien lo explicó la compañera Itzel, o como lo comenta la compañera Abby. Es decir, ya nos estamos citando, ¿por qué? Pues porque nos tomamos en cuenta como ese diálogo igualitario, ¿no? Y en ese sentido, la inteligencia cultural. ¿Qué es la inteligencia cultural? Pues esa capacidad de aprender de lo que los otros o de las otras, las experiencias de los otros o las experiencias de las otras, ¿no? Y bueno, esas experiencias, esos conocimientos, eso me va a dar precisamente una transformación, que es lo que buscamos en nuestros entornos de aprendizaje. Que no salgamos de la escuela como entramos, ¿no? Sino que de verdad llevemos, eh, un conocimiento significativo, ¿no? Que es lo que necesitamos. Ahora, su compañera también mencionaba esto de la dimensión instrumental. ¿Qué es la dimensión instrumental? Pues no es otra cosa más que las técnicas, las estrategias, los instrumentos que a nosotros se nos queda con precisamente esta adquisición de los conocimientos, ¿no? Con esta adquisición de los conocimientos. Y que nos ayudan para la vida, ¿no? Es decir, hemos hablado en algún momento que lo que nosotros queremos hacer es una educación, pero no una educación técnica, sino una educación para la vida. Y una educación para la vida tiene que ver con el respeto al otro, con el respeto a la diversidad, con el respeto a la naturaleza, con el respeto a las otras culturas, con el respeto a mí mismo, ¿no? Es decir, con el respeto a las diferencias en ese sentido. Y bueno, ya comentaba su compañera Gise de la solidaridad, de la igualdad de las diferencias, es decir, somos iguales pero somos diferentes, de la emocionalidad o en este sentido de la subjetividad, de los modelos didácticos, cuál es el rol del profesor, que me parece que lo explicó muy bien o desde el punto de vista de sus reflexiones, a mí me pareció interesante todo lo que nos comentó. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo y si no, les parece que le dejemos por aquí. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo como conclusión? De mi parte, no, Lick. Ok. Muchas gracias. Que no, profe. Muchas No, gracias, Lick. compañera. Muchas gracias, compañera Itzel. Bueno, entonces le vamos a dejar aquí. Me parece que, bueno, nos damos cuenta de que hemos estado usando este modelo de alguna manera en todo este proceso educativo y que ahora nos damos cuenta que, bueno, de alguna manera sí nos ha dado resultados. Bien, entonces vamos a dejar el siguiente trabajo, la siguiente lectura, que es la 3.3 y sería conectivismo. ¿Sale? Sería conectivismo. Déjenme enviarles de una buena vez el documento. ¿Sale? Ya se los he enviado. Conectivismo. Vamos a leerlo para la siguiente clase y pues nada, aquí lo trabajaríamos. Y bueno, de mi parte, con respecto a esta clase, eso sería todo.